Entonces, la tercera forma de obtener un alcano es a partir de esta reacción, en la síntesis de Wurtz. Y la síntesis de Wurtz tiene una particularidad y es que nos permite obtener alcanos donde duplicamos la cadena. También se trabaja a partir de un halogenuro de alquilo, ya más o menos tenemos idea de lo que es un halogenuro de alquilo, que es básicamente donde tenemos un radical alquilo, ¿sí? Un alquilo unido no, a un elemento halógeno, ¿sí? Recordemos que los elementos halógenos son flúor, cloro, bromo, yodo. ¿M? Esos son los elementos halógenos. Entonces, partimos de un halogenuro de alquilo, en la parte de arriba tenemos una reacción general y ese halogenuro de alquilo se hace reaccionar con sodio, sodio metálico, ¿sí? Es decir, no es ningún compuesto de sodio, sino es el sodio metálico como tal. Y nos va a producir un alcano y una sal aloidea, es decir, una sal que está conformada por un halógeno y un metal. ¿Sí? En este caso siempre va a ser sodio porque la reacción la vamos a trabajar siempre con sodio metálico. Esa es la reacción de Wurtz. Entonces tenemos un ejemplo. Es una reacción muy sencilla. Fíjense que partimos de dos moléculas del halogenuro de alquilo y también dos moléculas de sodio. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que sucede? Vamos a mirar cuál es el mecanismo de esta reacción. Básicamente, en este caso, lo que sucede es que el halógeno, en este caso el yodo, se va a ir, por decirlo de alguna manera, con el sodio, liberando un enlace. Aquí tenemos dos átomos de yodo, porque fíjense que tenemos dos moléculas de yoduro de metilo. Entonces, dos átomos de yodo que van a salir con estos dos sodios para formarnos el yoduro de sodio. De tal manera que este CH3, que también son dos moléculas de de CH3, va a quedar con un enlace libre, el que le correspondía a yodo. Y el otro CH3 también va a quedar con un enlace libre, entonces se van a unir y se duplica la molécula. Aquí teníamos yodo de metilo, que es de un solo átomo de carbono, y aquí formamos el etano, que es de dos átomos de carbono, porque la molécula que queda aquí se une a sí misma, o sea, con la otra, se une con ella misma, con la otra molécula del mismo alquilo, del mismo grupo alquilo, y me forma el alcano correspondiente. Entonces lo que hago es duplicar la cantidad de carbonos que tenía en el inicio, porque esas dos moléculas que me quedan ahí se unen, las dos moléculas de CH3 en este caso. Y los dos halógenos, que en este caso es yodo, se van a ir con el sodio para formar la sal aloidea, que en este caso es el yoduro de sodio. ¿Sí es claro cómo es la síntesis de Wurtz? Entonces, fíjense que es la única forma de obtención de alcanos donde duplico la molécula. Es decir, voy a obtener un alcano del doble de carbono con relación al halogenuro de alquilo que tenía inicialmente. Ok, tomamos el apunte y ya continuamos hablando de las reacciones de los alcanos. Bueno, vamos a hablar ahora de las reacciones que presentan los alcanos. Los alcanos son compuestos mm, que tienen poca reactividad y esto es debido a que el enlace simple es un enlace muy estable. Es un enlace que tiene, digamos, una alta energía y permite que los compuestos sean muy estables. Entonces, en la mayoría de los alcanos vamos a encontrar que las reacciones que presentan son reacciones de sustitución. Entonces, generalmente lo que hacemos en ellas es sustituir uno de los átomos de hidrógeno del compuesto, del alcano correspondiente. Pero no vamos a generar rompimientos entre los
enlaces que unen a los carbonos, ¿sí? Entonces, es básicamente ese tipo de reacción el que vamos a encontrar. Entonces, ¿qué reacciones tenemos en los alcanos? No nos vamos a fijar en la fórmula general de arriba, ¿sí? Solamente nos vamos a fijar en los ejemplos en este caso. Las reacciones de los alcanos, la primera es la combustión. En la combustión, básicamente lo que hacemos es como, por decir, hacer reaccionar ese alcano con el oxígeno y eso nos va a generar CO2, agua y energía. Siempre, siempre que haya una combustión completa de un alcano, vamos a generar CO2, agua y energía. Esos van a ser los productos. Llámese como se llame el alcano, metano, etano, propano, eh, isopropano, perdón. Todos los alcanos van a dar siempre los mismos resultados cuando la combustión es completa. CO2, agua y energía. ¿Sí? Esa es la reacción. No hay absolutamente nada más que hacer ahí. Los resultados siempre van a ser los mismos, vuelvo y repito, independientemente del alcano con el que trabajemos. Entonces, en la combustión no tenemos eh, otra reacción. Aquí lo que tenemos es una fórmula general, ¿sí? La cantidad de alcanos, la cantidad del alcano, son dos moléculas. Aquí tenemos pues obviamente la cantidad de oxígeno que se requiere. Y bueno, esto es una fórmula general, ahí no vamos a entrar a mirar esa parte. Ya es como propiamente del balanceo de la ecuación, pero la podemos balancear sin necesidad de utilizar esta fórmula. Y en este caso, entonces vamos a colocar reacciones de los alcanos, combustión, y la que vamos a escribir es esta. ¿Listo? La fórmula que aparece ahí. CH4 más O2 nos produce CO2 más agua más energía. ¿Listo? Si igual tuviéramos, voy a escribirlo acá en rojo, otra fórmula, la del etano, C2H6, sería la fórmula general del etano, más O2, ¿cierto? De igual manera nos va a producir lo mismo, para que tengamos presente que en todos los casos siempre vamos a obtener CO2 más agua más energía, ¿sí? Eso es todo lo que siempre vamos a obtener a partir de la combustión de cualquier alcano, sea cual sea. ¿Hasta ahí estamos claros? Energía. Listo. Si no hay dudas al respecto, pues simplemente vamos a tomar el apunte. Ya hago el balanceo de la ecuación. Listo. Ahí está la ecuación balanceada. Entonces, en la halogenación de la molécula del alcano sale un hidrógeno. Eso me libera un enlace. Y ese enlace va a ser, o ese enlace que está libre, lo va a tomar entonces un átomo del halógeno, uno de los átomos del halógeno. Entonces, esta molécula se va a dividir, gracias a la luz ultravioleta, se va a dividir de esta manera, ¿cierto? Entonces, un bromo va a ir a ubicarse aquí donde salió el hidrógeno, ¿sí? Entonces ya no va a ser CH3, sino CH2. Aquí hay un error. Esto aquí nos queda CH2. Y el bromo viene a ocupar ese lugar. El hidrógeno que sale se va a unir al otro bromo y me forma en este caso el ácido bromídrico.
Obviamente puede ser otro halógeno, puede ser flúor, puede ser cloro, puede ser yodo. En ese caso, pues también el ácido correspondiente, el ácido fluorhídrico, el ácido yodhídrico, el ácido clorhídrico, dependiendo del caso, eh, con el halógeno que estemos trabajando. Pero esta es una reacción de sustitución y requiere de luz ultravioleta. ¿Sí? Recuerden que en la flechita siempre vamos a colocar cuáles son los catalizadores o el medio necesario para que se lleve a cabo la reacción. En este caso requerimos de luz ultravioleta, ¿sí? Para que se separe la molécula del halógeno y se genere la reacción con el alcano correspondiente. Entonces, vuelvo y repito, se pierde un hidrógeno, lo cual nos deja un enlace libre. Ese enlace libre es ocupado por uno de los bromos y el otro bromo va a quedar con el hidrógeno que sale, formándonos en este caso el ácido bromídrico. Fíjense que es una reacción muy sencilla. Es la halogenación y nos forma el bromoetano o también lo podemos llamar bromuro de etilo porque es un halogenuro de alquilo, ¿cierto? Entonces también lo podemos denominar bromuro de etilo. Cualquiera de esos dos nombres nos va a servir para la molécula que se forma en este caso, bromuro de etilo o bromoetano. En este caso es exactamente lo mismo. ¿Alguna pregunta con esta reacción? Es una reacción muy sencilla. Como les digo, la mayoría de las reacciones de los alcanos son reacciones de sustitución, donde sacamos un hidrógeno y lo reemplazamos por un elemento o por un grupo como vamos a ver en el caso de la siguiente reacción. Y solamente tenemos así a nivel general tres reacciones. La combustión, que siempre me produce CO2 y agua, la halogenación, donde reemplazo un hidrógeno por un halógeno, y ya ahorita vamos a ver la tercera, como es también una reacción de sustitución. Entonces tomamos el apunte, los que no lo han tomado, y ya vemos la tercera reacción de los alcanos. La tercera reacción de los alcanos se llama nitración. En este caso, lo que hacemos es añadir un grupo nitro. ¿Y de dónde? Del ácido nítrico, a partir de la reacción con el ácido nítrico. Aquí en este caso tenemos el metano, CH4 es el metano, y lo vamos a hacer reaccionar con ácido nítrico. El ácido nítrico lo vamos a escribir de otra manera para que sea mucho más fácil ver ese proceso de nitración. Entonces lo vamos a escribir como OHNO2. Fíjense que es exactamente lo mismo, tenemos la misma cantidad, nitrógeno 1, hidrógeno 1 y oxígenos 3. Solamente que la molécula, al acidularla, se puede separar de esa manera. Es como cuando tenemos el agua y la tenemos como HOH. En este caso, será OHNO2. Entonces, de aquí igualmente va a salir un hidrógeno. Estamos haciendo el mismo reemplazo. Un hidrógeno. ¿Y quién viene a tomar el lugar de ese hidrógeno? El grupo NO2, que es el grupo nitro. NO2 es el grupo nitro, entonces él viene acá y toma el lugar que deja ese hidrógeno. Entonces, en vez de tener CH4, vamos a tener CH3 porque se pierde un hidrógeno, ¿cierto? Ese hidrógeno, este hidrógeno que sale de aquí, voy a colocar la flecha más larga, se va a unir con este grupo, con el grupo hidroxilo, y me va a formar agua, ¿cierto? Me forma H2O. Entonces, aquí tenemos como resultado el nitrometano, y por otro lado, pues tenemos agua. Entonces, nuevamente una reacción de sustitución. Sale un hidrógeno del metano que va junto con el grupo OH que se ha generado aquí del ácido nítrico, nos forma agua, y el grupo nitro, que es NO2, ese grupo se llama así, nitro,
el grupo nitro viene y toma el lugar del hidrógeno correspondiente. Ese grupo también queda con un enlace libre, ¿cierto? Al igual que el metano cuando pierde un hidrógeno. ¿Alguna pregunta de la nitración? Fíjense que es muy sencillo, es similar a la halogenación, solo que en vez de ingresar un halógeno, ingresamos un grupo que se llama grupo nitro, que es el NO2. Listo. Entonces tomamos, por favor, el apunte de la nitración. Si no hay preguntas, si hay alguna pregunta, chicos, ya saben que la pueden hacer. Vamos a hablar ahora de los cicloalcanos, que son los compuestos cíclicos también de un solo carbono. Entonces, en el caso de los cicloalcanos, vamos a mirar primero lo mismo, su caracterización. Seguimos teniendo compuestos de hibridación sp3, porque la diferencia entre los alcanos y los cicloalcanos es que unos son de cadena abierta, ya sea lineal o ramificada, y los cicloalcanos pues van a ser de cadena cerrada, ¿cierto? De cadena cerrada. Entonces, en este caso, los cicloalcanos siguen siendo alcanos, pero tenemos los extremos de la cadena unidos. Y en este caso nos van a formar un ciclo. ¿Eso qué implica? Que como se unen los extremos, se pierde un hidrógeno de cada uno de los átomos de los extremos. Recuerden ustedes que en las anteriores siempre finalizábamos con CH3, pero en este caso empezábamos y finalizábamos, perdón, con CH3. Al unirse esos dos extremos, se pierden dos hidrógenos, uno de cada CH3, y entonces todos los carbonos nos van a quedar secundarios. ¿Sí? Fíjense que en todos los casos es CH2, porque todos están unidos a dos átomos de carbono. Entonces siempre vamos a tener carbonos secundarios. Y al perder esos dos hidrógenos, entonces la fórmula de los cicloalcanos ya no es CnH2n más 2, como teníamos con los alcanos, sino CnH2n. Ya se pierden esos dos hidrógenos del final. Y para nombrarlos, en el caso de estos que son como los generales, los vamos a nombrar igual que el alcano lineal, pero anteponiendo la palabra ciclo. Vamos a utilizar un prefijo, el prefijo ciclo, que básicamente lo que nos está diciendo es que es un cicloalcano, ¿cierto? Un hidrocarburo de cadena cerrada. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Me dicen si hay alguna pregunta, si alguno se entendió. Con eso aclaramos. Aquí, por ejemplo, tenemos, miren, tres carbonos. La cadena de tres carbonos se llama propano, pero como en este caso me está formando un ciclo, entonces, o sea, es una cadena cerrada, entonces lo nombro como ciclo propano. En este caso tenemos cuatro carbonos, fíjense, cuatro carbonos. Sabemos que la cadena de cuatro carbonos se llama butano, pero como es una cadena cerrada, entonces ciclobutano. Aquí el de 5, que es el pentano, y al ser una cadena cerrada, entonces ciclopentano. Y aquí el de 6, la misma situación, entonces lo llamamos ciclohexano. ¿Sí? Entonces, para identificar que es un hidrocarburo cíclico, que es un alcano cíclico, utilizamos el prefijo ciclo y le damos el nombre de la cadena principal. Ok, tomamos el apunte, si no hay preguntas. Bueno, hay que tener presente entonces que por lo general no escribimos las fórmulas de los cicloalcanos con los hidrógenos, con los carbonos, porque como se habrán dado cuenta ahorita que hicieron el ejercicio anterior, pues es un poco más complejo. Lo más fácil es representar los cicloalcanos simplemente con el esqueleto de la estructura, que es una figura geométrica, ¿cierto? Sin necesidad de colocar los carbonos ni los hidrógenos que están unidos allí, teniendo en cuenta que cada vértice de nuestro cicloalcano corresponde justamente a un átomo de carbono.
Entonces aquí vamos a tener en cada vértice de estos un átomo de carbono. Por eso entonces aquí tendríamos el ciclopropano. Tenemos tres vértices, entonces tendríamos tres átomos de carbono. Acá tenemos cuatro vértices correspondiente a cuatro átomos de carbono y así sucesivamente. Entonces, en este caso, los vértices son los que nos van a indicar la cantidad de carbonos que tiene el ciclo. Y por lo general los escribimos de esta manera, sin colocar los carbonos y los hidrógenos para que no se nos haga más complicada la estructura. Además, que cuando estamos escribiéndolos en una molécula, ¿sí? O cuando son sustituyentes de una cadena, pues sería muy engorroso ponernos a colocar todos los carbonos que tiene el ciclo. Entonces, en este caso, simplemente hacemos la figura geométrica y ya con eso tenemos para entender que es un ciclo y cada vértice nos indica la cantidad de carbonos que tiene. Bueno, entonces tomamos el apunte de esta parte, por favor. Vuelvo y repito, si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Profe, o sea que ahí, por ejemplo, el siguiente sería cicloheptano, ¿así? Exacto, cicloheptano, ciclooctano, ciclononano, ¿sí? Aunque pues bueno, por lo general uno no encuentra estructuras cíclicas tan grandes, pero sí, sí las hay. No, o sea, no es común encontrarlas de pronto en los ejercicios o en los ejemplos que manejamos, pero igual, se puede hacer ciclo de la cantidad de átomos que se tengan, ¿sí? No hay ningún problema porque recuerden que los carbonos se pueden unir indefinidamente. Entonces puedo tener un ciclo muy grande, ¿sí? O puedo tener ciclos pequeños. Por lo general manejamos estos, por ahí 7, 8 carbonos, ¿sí? Es lo que más se maneja dentro de los ejemplos con los que trabajamos. Entonces, como les decía acá, aquí tenemos en los extremos los átomos de carbono, en los vértices. Acá tenemos los vértices, los átomos de carbono correspondientes. ¿Sí? Así no escribimos los átomos de carbono ni tampoco los átomos de hidrógeno. Bueno, chicos, entonces hasta aquí quedamos por el día de hoy. En la próxima clase vamos a hablar de la nomenclatura de los cicloalcanos y obviamente también de sus reacciones. Entonces, que tengan excelente resto de jornada. Chao a todos. Nos vemos en nuestra próxima clase. Dios los bendiga.